Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Fernanda Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, vamos a ver entonces de qué manera terminó el dólar en Colombia, que vemos que tiene un precio de 3.867 pesos, logró un mínimo de 3.840 durante la jornada y registró un valor de 3.888 como máximo durante la sesión con un promedio de 3.866 pesos. Es así como el dólar pues nuevamente supera los 3.800 pesos en esta sesión. En el plano internacional, les cuento que de acuerdo con el desarrollo de la jornada cambiaria en Colombia, esto nos explica Edgar Jiménez, quien es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sobre el comportamiento de la divisa. Bueno, con cerca de 20 pesos de devaluación termina la jornada del mercado cambiario de hoy. Tuvimos máximos incluso muy cercanos a los 3.900. Hay que destacar esos 3.888 pesos que se dieron hoy aproximadamente a las 11 y cuarto de la mañana, donde pues influenciado un poco por la dinámica de los mercados financieros internacionales, el peso colombiano pues ve algunos síntomas de devaluación. Hemos visto a lo largo del año pues una tasa de cambio que ha girado alrededor de los 3.800 pesos, incluso estuvo por debajo, ya bordeando 3.700, incluso intentando probar estos niveles de manera sostenida. Y digamos que el comentario general de la gente fue pues que definitivamente está muy bajo, que sigue a la baja, que tal vez va a seguir revaluándose el peso colombiano y que tal vez ahí no hay negocio o algo por el estilo, pero siempre lo hay y lo hay en ambas direcciones. Y pues para quienes normalmente esperan valorizaciones del dólar estadounidense, pues usualmente funciona. Tuvimos hoy una tasa de cambio casi en 3.900 y en 10 minutos más, si usted quiere, usted puede ver los 4.000 pesos. Es decir que digamos que esa estabilidad que hemos tenido este año, pues digamos que es deseable. Lo que no es muy bien visto y que puede tener incluso efectos sobre inflación, sobre costo de vida, son devaluaciones importantes de manera sostenida. Pero este tipo de cambio, 3.800, 3.900, con precios de commodities en buenos niveles, digamos que resultan ser bastante razonables para la economía del país. Hoy tenemos y hemos tenido sesiones de corrección en el mercado de acciones, que digamos es un síntoma un poco de incremento en la incertidumbre, que obviamente siempre está presente en este negocio, pero pues esas caídas llevan a atractivos por el dólar de los Estados Unidos, es decir, se deja un poco de lado las acciones, se vuelve atractivo el dólar estadounidense. Y cuando pues menciono acciones también pues esto incluye las acciones colombianas, algo de desvalorización en algunas de ellas en estos días, producto de toma de beneficios. Estamos viendo pues unos niveles de precio muy interesantes en acciones, en entidades muy reconocidas, y esto quiere decir que definitivamente pues hay esa sustitución de activos. Por el otro lado, el índice de XY también en ese lateral que hemos visto este año, un mínimo en el índice del dólar estadounidense contra las principales divisas del mundo, es decir, nos dice si en el mundo en general está subiendo o está cayendo. Pues tuvimos un rango este año por los lados de 97 abajo, 97 puntos abajo y 100 arriba. En este momento estamos en 98, poco más de 98, 98.2, 98.4, ahí en ese rango nos hemos movido recientemente. Y digamos desde noviembre, ya hace un mes precisamente aproximadamente, tuvimos el máximo por encima de 100, 100,42, y lo único que hemos visto son caídas sostenidas en el precio del dólar estadounidense en el mundo. En Colombia lo hemos replicado de alguna manera, y por eso seguimos por debajo de los 4.000 pesos, incluso por debajo de 3.900 pesos. Entonces, digamos, es un síntoma muy, digamos que da mucha claridad frente a las correlaciones que podemos tener con los mercados financieros internacionales. Al menos en la sesión de hoy,
fortaleza del dólar estadounidense, lo vimos en Colombia, se replica con lo que ya hemos comentado. En la región mencionábamos que el peso chileno cotizaba en mínimos que no veíamos desde el año 2024, es decir, desde hace más de un año, 2 meses, año, 3 meses aproximadamente, habíamos visto el peso chileno cotizando en niveles de 910, 912, hoy estamos en 920, una devaluación del 0,3%, subiendo 2 pesos con 50 centavos, digamos que en sintonía con el mercado internacional. Brasil relativamente sin cambios, aunque hemos tenido una devaluación importante del real brasilero, pues por lo menos con las volatilidades que hemos vivido este año, donde pasamos de 5,30 en el 4 de diciembre a comienzos de mes al 5,50 hoy. Igual, movimientos normales, habituales del mercado. Y ese es el rango que hemos tenido más o menos. Hemos tenido en el Real Brasilero 5,60 arriba y abajo un punto importante en 5,40 y un soporte muy importante, muy significativo en 5,30, 5,3 reales brasileros por $1 de los Estados Unidos. Hoy prácticamente en cambios, luego del movimiento importante de la sesión de ayer, y el peso mexicano retoma las 18 unidades, 18 pesos mexicanos por dólar de los Estados Unidos. También estamos viendo niveles mínimos, mínimos históricos. Ya el peso mexicano, digamos, una revaluación mucho más fuerte. Y ese mínimo, el que vimos ayer particularmente, no se veía desde julio. Estamos cotizando en cifras de julio del año 2024, no de este año, sino del año 2024, entonces casi año y medio. O sea, si alguien hubiera entrado en peso mexicano, hubiera comprado dólares en México hace año y medio, en julio del 24, hoy, digamos, su rentabilidad ya, midiéndolo como mercado local, como el que compra dólares, sería de cero, exactamente cero. Es cuando uno compara estas cifras. Hoy algo de devaluación, 0,3%, muy parecido a lo que sucede con el peso chileno. Otra vez 18,01, hoy hemos estado 18,01 en esa zona, pero pues ya nos dio una primera señal y una ruptura en la sesión anterior, ese movimiento por debajo de 18, 17,99, 17,95. Hay que estar muy atentos, pero pues esa dirección bajista o bajista para el dólar estadounidense, devaluacionista para ellos, revaluacionista para nosotros en Colombia y en la región, no cambia. Realmente esto sigue sin cambios, valga la redundancia. Hay unos niveles de soporte importantes en el peso colombiano que hemos mencionado durante los últimos meses y ya casi años, de 3.800. Ahí llega abajo, vuelve y se recupera, parece un imán en esta zona. Pero de todos modos, si miramos la estructura de un poco más largo plazo, desde noviembre del 24, que hicimos máximos históricos, por lo menos recientes, por los lados de 4.450 más o menos, pues esa dirección sigue a la baja de manera importante. Y si somos un poco más, miramos la foto más grande, pues desde los máximos del año 2022, de 5.000 algo más, 5.100 o un poco más, no hemos hecho más que bajar. Hubo épocas de devaluación, bien, pasamos de mayo del 24 de 3.700 rápidamente a 4.400 en noviembre. Entonces, ojo, porque los movimientos en la tasa de cambio y sobre todo devaluacionistas tienden a ser muy fuertes. A mí me gustan, hemos dicho aquí. Personalmente me parecen interesantes estos niveles para entrar en dólares cuando nadie lo pregunta, cuando a nadie habla de ello y cuando a nadie le gusta, es cuando uno entra. Entonces aquí los niveles mínimos incluso que tuvimos de 3.700, por los lados de 3.700 interesantes, estamos 3.800 hoy, 3.860. Bueno, interesantes, pero pues ha sido una zona que hemos experimentado desde julio del 23. Vemos julio del 23, 24, 25, 2 años y medio con una estabilidad de la tasa de cambio que digo yo, pues es deseable también, es muy interesante. No necesitamos revaluaciones tan fuertes ni devaluaciones tan fuertes, sino una tasa de cambio estable que pues bueno, ahí la hemos tenido a pesar de todo el entorno social y económico de Colombia.
En el plano internacional, la libra esterlina cayó tras la inesperada caída brusca de la inflación británica, un día antes de que se espere ampliamente que el Banco de Inglaterra recorte los tipos de interés. El dólar subió mientras los operadores esperaban los datos de inflación de Estados Unidos para obtener pistas sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal. La libra esterlina se encamina a su mayor caída en un día desde principios de noviembre, ya que los inversores aumentaron las apuestas de que el Banco de Inglaterra recortara las tasas el jueves, después de que los datos mostraran que la inflación británica cayó inesperadamente en noviembre. La inflación de precios al consumidor británica cayó el 3,2% en noviembre, su nivel más bajo desde marzo, que fue 3,6%, y pues mostraron cifras oficiales. Así las cosas, de esta forma termina el DXY durante la jornada, que como podemos observar termina con una variación positiva del 0,20%, ubicándose todavía sobre los 98 puntos. Y en noticias internacionales les cuento que Warner Bros. Discovery rechazó el miércoles una contraoferta de compra de su competidor Paramount presentada la semana pasada, que buscaba frustrar los planes del gigante del streaming Netflix de adquirir la compañía de cine y televisión. Warner Bros. Discovery rechazó el miércoles una contraoferta de compra de su competidor Paramount, presentada la semana pasada, que buscaba frustrar los planes del gigante del streaming, Netflix, de adquirir la compañía de cine y televisión. En un comunicado, Warner Bros. Discovery afirmó que su consejo de administración determinó por unanimidad que la oferta hostil de Paramount no responde a los intereses de la compañía. Desde que inició la guerra de ofertas en septiembre, esta fue la sexta puja de Paramount por Warner Bros. Discovery, la icónica empresa de Hollywood, que también es propietaria de CNN. Warner Bros. Discovery señaló que confiaban que la fusión con Netflix representaría un valor superior y más seguro para sus accionistas. Netflix sorprendió a la industria del entretenimiento el 5 de diciembre al anunciar que había cerrado un acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery por casi 83 mil millones de dólares, la mayor operación de consolidación en la industria del entretenimiento en esta década. 3 días después, Paramount lanzó una oferta pública de adquisición en efectivo que valoraba a Warner en 108.400 millones de dólares. El director ejecutivo de Paramount es David Ellison, hijo de Larry Ellison, un aliado del presidente Donald Trump. Pero Warner Bros. Discovery dijo el miércoles que la oferta de Paramount estaba respaldada por un fideicomiso revocable, desconocido y opaco, y que no implicaba ningún compromiso de la familia Ellison de ningún tipo, entre otros factores. Trump ha indicado que el acuerdo con Netflix podría ser un problema y dijo que quería asegurarse de que CNN tuviera nuevos propietarios como parte de la venta de Warner Bros. Discovery. El mandatario ha estado enfrentado con el canal de noticias desde hace años. La última propuesta de Paramount incluía la compra de canales de cable como CNN, que se sumaría a sus activos televisivos como CBS, MTV y Comedy Central. Miércoles, ya que los inversores sopesaron los últimos datos económicos y esperaron la publicación de los datos de inflación más adelante en la semana. Les cuento que los inversores todavía están pesando los datos de empleo que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicó el martes para noviembre y octubre, que se había retrasado debido al histórico cierre de 43 días del gobierno estadounidense. El informe mostró que las nóminas cayeron en 105.000 en octubre, mientras que la tasa de desempleo subió al 4,6%, su nivel más alto desde septiembre del 2021. Sin embargo, en noviembre los empleadores agregaron 64.000 puestos de trabajo, superando la estimación de consenso del Dow Jones en 45.000. La buena noticia es que finalmente contamos con datos federales sobre el mercado laboral tras el estancamiento causado por el cierre del gobierno. La mala noticia es que no es un panorama muy prometedor. Esto fue lo que afirmó Mark Hamrick, analista económico senior de Bankrate. También señaló que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo la semana pasada que las cifras de nóminas pueden haber sido exageradas hasta 60.000 al mes desde abril, lo que significa que el mercado laboral podría ser más débil de lo que parece.
La Reserva Federal, que depende de datos, ha aplicado 3 recortes consecutivos de las tasas de interés debido a los riesgos a la baja para el mercado laboral. Por ahora se espera que la Reserva mantenga la postura a la espera por un tiempo continuo. En la actualidad, los operadores de futuros de fondos federales estiman una probabilidad de alrededor del 22% de un recorte de un cuarto de punto porcentual en la reunión de enero de la Fed, según la herramienta FedWatch. Los inversores también esperan con interés la publicación del índice de precios al consumidor de noviembre. De esta forma se finalizan los bonos del Tesoro que, como podemos observar, tienen un comportamiento positivo las dos referencias. El bono de referencia a 2 años aumentó apenas 2 puntos básicos en 3,50%, mientras que el bono de referencia a 10 años también subió apenas un punto básico en 4,16%. Lo que quiere decir que los rendimientos se encuentran estables ante los datos de inflación. De otro lado, los precios del petróleo crudo se recuperaron el miércoles desde casi mínimos de 4 años después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos bloqueará la entrada y salida de petróleos venezolanos petroleros sancionados en Venezuela. El índice de referencia estadounidense había caído el martes a sus niveles más bajos desde principios del 2021, ya que los operadores ven un posible acuerdo de paz en Ucrania que devolvería el crudo ruso a un mercado bien abastecido. Pero la campaña de presión de Trump contra el presidente venezolano Nicolás Maduro ha impulsado los precios desde esos mínimos. El presidente afirmó haber ordenado un bloqueo total y completo de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. El bloqueo de Trump se produce después de que Estados Unidos confiscara un petróleo sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada en una importante escalada. Venezuela es miembro fundador de la OPEP+ y posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Exporta alrededor de 749.000 barriles diarios este año, de los cuales al menos de la mitad se destinan a China. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta hora de la jornada, que como podemos evidenciar, ambos están al alza tal y como se preveía desde su apertura, teniendo en cuenta que en la apertura de hoy pues claramente había mostrado comportamiento positivo. Es así como el Brent aumentó más del 1% junto al WTI de referencia estadounidense, el Brent en 1,53%, es decir que vuelve a retomar progresivamente los $60, y el WTI también aumenta en línea con ese Brent el 1,56% y se ubica en $56,13, es decir que se recupera desde sus niveles más bajos desde el 2021. En otras noticias, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un bloqueo naval de los buques petroleros sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes una nueva escalada de presión contra Venezuela al ordenar un bloqueo naval a los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano. El anuncio fue realizado a través de su red Truth Social, donde Trump afirmó haber ordenado un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados, pocos días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque frente a la costa venezolana. En su mensaje, el mandatario republicano aseguró que la flota estadounidense desplegada en el Caribe seguirá aumentando hasta que Venezuela devuelva todo el petróleo, la tierra y otros activos robados a Estados Unidos. Trump justificó la medida afirmando que su administración ha designado al gobierno venezolano como una organización terrorista internacional, acusándolo de financiar actividades criminales con ingresos petroleros. Caracas reaccionó calificando el anuncio de irracional y grotesca amenaza y acusó a Washington de intentar apoderarse de las riquezas del país mediante un supuesto bloqueo militar. La tensión se intensificó tras el decomiso el pasado de diciembre de un buque cisterna sancionado que había salido de Venezuela cargado de crudo, una acción que el gobierno de Nicolás Maduro denunció como un robo descarado. Paralelamente, Estados Unidos impuso sanciones a 6 empresas navieras y 6 buques, en lo que analistas califican como un escalamiento significativo que podría afectar seriamente las exportaciones petroleras venezolanas. Actualmente Venezuela produce cerca de 930.000 barriles diarios, destinados en su mayoría a China, mientras Washington mantiene una amplia presencia naval en el Caribe, encabezada por el portaaviones USS Gerald Ford.
Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.